Consideraciones para la preparación del balance general, ¿no es cierto? También tenemos que revisar al final del ejercicio presupuestario contable, tenemos que establecer la diferencia de las cuentas 4, ingresos, y las cuentas 5, gastos patrimoniales. Con saldo al 31 del 12 se cierran para cálculo del resultado del ejercicio. De esa manera vamos a determinar si hubo pérdida, hubo ganancia durante el ejercicio contable. Además, se debe verificar que el resultado del ejercicio no traiga saldo inicial, el que debe ser traspasado a la cuenta de resultado acumulado, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay que tener cuidado a la hora del cierre del ejercicio, ¿no es cierto? Traspasar el saldo de resultado del ejercicio que no traiga saldo inicial, el que debe ser traspasado a la cuenta resultados acumulados, ¿ya? Aquí algo pasó. Ya, el balance general, ¿no es cierto?, tiene esta estructura, ¿ya? Que tiene por un lado los activos, los pasivos, patrimonio, ¿ya? El lado izquierdo están los activos, el lado derecho el pasivo y patrimonio, y acá se da la ecuación del inventario, que es el activo igual al pasivo más el patrimonio, y así puedo ir liberando cada uno de los conceptos que componen esta ecuación. Y ahí opero con el sistema, ¿no es cierto?, de el tema algebraico, ya con temas de los signos para un lado, el signo para el otro lado, etc. ¿Ya? ¿Qué muestra el estado de resultados? Aquí nos pasamos del estado, ¿no es cierto?, financiero al estado de resultados. Es un estado contable que tiene por objeto mostrar el desempeño de la entidad pública en un periodo contable. El desempeño que se mide a través de las variaciones indirectas del patrimonio, esto es, a través de los elementos reconocidos como ingresos y gastos patrimoniales, ¿ya? El estado de resultado considera las actividades operativas que la entidad lleva a cabo con el fin de alcanzar sus objetivos básicos, los ingresos patrimoniales y los gastos patrimoniales provenientes de las actividades operativas se distinguen de los provenientes de la tenencia de activos o de la financiación de operaciones de la entidad, ¿ya? Este reporte financiero es preparado en base a un periodo contable detallando los ingresos obtenidos, los gastos en el momento que se producen y como consecuencia el beneficio o pérdida que genera en un periodo de un año denominado resultado del ejercicio, ¿ya? Entonces aquí tenemos la fórmula que los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales va a ser igual al resultado del ejercicio, ¿ya? Y aquí estamos también frente a una igualdad, ¿no es cierto? En este caso, una igualdad entre los ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales y el resultado del ejercicio. Seguimos. Consideraciones para la preparación del estado de resultados. Bueno, así como teníamos consideraciones para elaborar el estado de situación financiera, bueno, para el estado de resultado también tenemos que tener ciertas consideraciones. Dice que este estado se elabora considerando el balance de comprobaciones de saldo antes del cierre del ejercicio, ¿ya? Incluye todas las cuentas del título 4 y 5 que presentan saldo antes del cierre, ¿ya? Todas las cuentas que tienen saldo, las 4 y 5, ¿no es cierto?, debemos tenerlas presentes por los efectos del cierre. El resultado del ejercicio va a estar igual los ingresos patrimoniales menos gastos patrimoniales. Y el resultado del ejercicio debe ser igual al informado en el balance general, ¿ya? Esto en el fondo es igual que el sector privado, acuérdense. Como yo hago la cuadratura, ¿no es cierto?, entre los activos y los pasivos, tiene que ser la misma diferencia que se ocurre entre el activo y el pasivo, y la misma diferencia que ocurre entre los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales, ¿ya? Tiene que ser la misma diferencia, porque esa es la forma que aumenta o disminuye, ¿no es cierto?, el patrimonio. ¿Estamos claros? Ojo con eso, es súper importante, ¿ya? Acuérdense ustedes que cuando hacíamos no sé si alguien ha podido conocer el balance de 8 columnas, ¿no es cierto? Bueno, yo voy clasificando, cuando llego a los saldos de las cuentas, yo voy clasificando cada una de las cuentas, ¿no es cierto? Las cuentas de activo las registro en activo con saldo deudor, todas las de pasivo las registro con saldo acreedor, luego las de resultado, los ingresos, ¿no es cierto? Las de ingresos las registro al haber, y las de gasto las registro al debe, ¿ya? Ahora,
Cuando yo hago la diferencia entre las cuentas de activos menos las cuentas de pasivos, me va a dar un resultado que tiene que ser lo mismo que la diferencia que se provoca entre los ingresos patrimoniales menos los gastos patrimoniales. ¿Ya? De esa manera estoy no solamente cuadrando, porque la idea no es solamente cuadrar, de hecho tiene que cuadrar, pero la idea es poder entender cómo se obtiene ese resultado. ¿Ya? Y acá tenemos un estado de resultados desde el 1 de enero al 31 de diciembre, está en miles de pesos. ¿Ya? Entonces tenemos los ingresos patrimoniales, los ingresos tributarios, las imposiciones previsionales. Cuando hablamos acá de imposiciones previsionales, este estado está orientado al sector público. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros, ¿qué ingresos patrimoniales vamos a considerar? Los que estipula, ¿no es cierto?, el plan de cuentas municipal que está contenido, si queramos dar lectura, ingresos patrimoniales, cuyo código es código 4, ¿ya? Va a estar dado por en el caso de los municipios, ¿no es cierto?, el 431 va a estar el 43101, venta de servicio, las patentes y tasas de derecho, permiso, licencia. Lo que sí hay que irlos consolidando. Vamos a tener los ingresos por prestación de servicio, los cuales incluye la venta de servicio, las patentes y tasas de derecho, etcétera, ¿ya? Los permisos y licencia, participación en el impuesto territorial, ¿ya? Participación en el fondo común municipal también, ¿no es cierto? Bueno, dentro de los ingresos patrimoniales van a estar considerados todos estos conceptos. Y también van a estar, ¿no es cierto?, las transferencias recibidas, ¿ya? Van a estar las ventas de activos, que también aparecen ahí en la estructura del balance. Otros ingresos patrimoniales, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, también, bueno, podemos considerar otros ingresos patrimoniales como por ejemplo, las cuentas de ajuste también, ¿ya? Que van a ser, que son considerados ingresos o gastos patrimoniales. Dentro de los gastos patrimoniales, ¿no es cierto?, tenemos el código 5, donde aparecen los traspasos al fisco, ¿ya? Donde aparecen las prestaciones de seguridad social. Cuando hablamos de imposiciones previsionales en esta estructura que se presenta, estamos hablando que es sector público y quienes van a registrar en esas cuentas, obviamente que son las antiguas cajas de previsión social, en este caso el IPS, Instituto de Previsión Social. Y en el caso de las prestaciones de seguridad social tiene que ver con las pensiones que se pagan y que son de cargo de las antiguas cajas de previsión social. ¿Ya? Tenemos otros gastos operacionales, transferencias otorgadas, las que entrega el Estado a diferentes organismos, ¿no es cierto? Tenemos el costo de venta, que son el costo de los bienes físicos de uso vendidos, también aquellos costos de venta de productos que a lo mejor produce algún servicio público y que lo pone a la venta, ¿ya? Por otro lado, ¿dónde se compensa en trampa de operaciones? Porque aparece aquí ventas de activos, ¿cierto? Y se compensa con el costo de venta y ahí se produce en forma indirecta lo que podría ser la utilidad o la pérdida por la venta de estos activos. Luego tenemos otros gastos patrimoniales y el gasto en inversión pública, que tiene que ver con los proyectos de inversión. ¿Qué dice respecto al gasto de inversión pública? Comprende los gastos asignados en estudios básicos en inversión pública, ¿ya? Y tenemos ahí los gastos en inversión pública, comprende los gastos administrativos, consultoría y contratación necesaria para la ejecución de estudios básicos, costos de estudios básicos, ¿ya? Luego, de hecho, todo este desglose, ¿ya? Tenemos que el resultado del periodo, ¿ya? Y las notas al estado de resultado. Cómo se obtuvo, ¿no es cierto?, este resultado, cuáles fueron los ingresos más relevantes, ¿ya? Qué pasa con un periodo con otro, ¿no es cierto? Un aumento, disminución, etc. ¿Ya? Luego pasamos al estado de situación presupuestaria. ¿Qué muestra el estado de situación presupuestaria?
El estado de situación presupuestaria tiene por objeto informar sobre el resultado en la ejecución del presupuesto autorizado por la municipalidad por las instancias administrativas pertinentes, ¿ya? Sancionado a través de los instrumentos que correspondan en cada caso, tales como decreto alcaldicio, que incluyan las modificaciones presupuestarias que afectan a dicho periodo, ¿ya? Bueno, todos los presupuestos municipales obviamente tienen que ser aprobados a través de un decreto alcaldicio, digamos, no aprobado, sino que formalizada su aprobación, porque la aprobación, ¿no es cierto?, el acuerdo lo otorga el Consejo Municipal, como asimismo también todas las modificaciones presupuestarias que afecten en dicho periodo. Del análisis de dicho estado resulta factible medir el grado de desempeño a nivel de ejecución de los recursos que las municipalidades administran para satisfacer las necesidades de la comunidad, implícitas en el cumplimiento de sus cometidos. ¿Ya? Bueno, acá tiene que ver con, ¿no es cierto?, medir el grado de desempeño a nivel de ejecución de los recursos que las municipalidades administran. ¿Ya? Ver hasta qué nivel, ¿no es cierto?, hemos sido eficientes en la forma de aplicación de los ingresos. ¿Ya? ¿Qué muestra el estado de situación presupuestaria? Los elementos del estado de situación presupuestaria se sustentan en los conceptos de ingresos y gastos de las clasificaciones presupuestarias vigentes, lo que se traduce en que las transacciones presupuestarias deben ordenarse de acuerdo a su origen, en lo relativo a los ingresos y al objeto, a la naturaleza de los gastos. ¿Ya? Entonces, por un lado, el origen, y lo otro, por otro lado, la naturaleza. El origen relativo a los ingresos y la naturaleza, el objeto naturaleza, relativo a los gastos. ¿Ya? Esa es la gran clasificación desde el punto de vista clasificatorio, lo relacionado con las cuentas presupuestarias. ¿Eh? ¿Cómo las vamos clasificando? Primero tenemos los ingresos presupuestarios que corresponden a los flujos de recursos financieros destinados a financiar los gastos presupuestarios del ejercicio. ¿Ya? Eso está claro, no hay discusión. ¿Qué son los gastos presupuestarios? Representan los flujos financieros correspondientes a la aplicación de los recursos de la entidad que han sido autorizados como gasto en el presupuesto. O sea, en la aplicación de los ingresos presupuestarios, podemos definir qué son los gastos presupuestarios. Los gastos presupuestarios es, ¿no es cierto?, la aplicación de los ingresos presupuestarios, de acuerdo a la planificación otorgada y aprobada en el presupuesto general. ¿Ya? En la preparación debe considerarse el presupuesto autorizado, inicial y final. ¿Ya? Acuérdense ustedes que nosotros partimos con un presupuesto inicial determinado, pero producto del ejercicio, producto del tiempo, ¿no es cierto? Este presupuesto puede sufrir modificaciones y tendré que informar cuál, en definitiva, fue el presupuesto final. ¿Ya? Tenemos el presupuesto vigente, tenemos el presupuesto inicial y tenemos el presupuesto vigente. El vigente siempre va a ser el último, el final de cualquier periodo. ¿Ya? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, el presupuesto municipal es una herramienta de control que es flexible, ¿eh? Que podemos hacerle modificaciones durante el ejercicio presupuestario. Después dice la ejecución del mismo en términos de devengado y efectivo. ¿Ya? Devengado, ¿no es cierto? Ya conocemos claramente que el principio fundamental que se aplica respecto de los ingresos y gastos presupuestarios, partimos a la base del principio del devengado, ¿cierto? Devengamos los ingresos, devengamos los gastos. ¿Ya? Devengamos los ingresos cuando nace la obligación de recibir cierta cantidad de dinero. ¿Ya? Devengamos los gastos cuando existe la obligación de pago, el compromiso de pago a una fecha cierta. ¿Ya? Lo que fluye de la integración contable presupuestaria, regla de la contabilidad pública nacional. ¿Cierto? Aquí se integra lo que es la contabilidad presupuestaria conjuntamente con lo que es la contabilidad tradicional. ¿Ya? Dicha integración encuentra su reflejo contable a través de los débitos de las cuentas de deudores presupuestarios y los créditos de las cuentas de acreedores presupuestarios. ¿Qué ocurre acá? ¿Por qué se integran? Porque cuando cerramos, ¿no es cierto?, el presupuesto, todas aquellas cuentas que quedan por cobrar, ¿no es cierto?, en el caso de los ingresos presupuestarios, la tiramos a cuentas de deudores presupuestarios, ¿ya? Y cuando se trata de los gastos, ¿no es cierto?, la tiramos a cuentas de acreedores presupuestarios. La cuenta de deudores presupuestarios es cuentas por cobrar de ingreso presupuestario, y en el caso de las deudas, ¿no es cierto?, de los gastos, lo tiramos a cuentas por pagar de gasto presupuestario. ¿Ya?
Indica los ingresos por percibir y los gastos por pagar, ¿ya? Que al término del ejercicio corresponden a los rubros de deudores y acreedores presupuestarios registrados en el balance general. No sé si hay duda o consulta respecto a este planteamiento. ¿No? ¿Estamos bien? Seguimos. También hay que agregar dentro de la información y de lo que muestra el estado de situación presupuestaria, dice, el estado de situación presupuestaria debe presentarse a nivel agregado, es decir, a nivel de los subtítulos del clasificador presupuestario, ¿ya? La ejecución del presupuesto se reflejará en las instancias de los ingresos, se reconocerán como devengado y percibido. Esas son las instancias de registro y las instancias para efecto de controlar las cuentas de ingresos. Y en respecto de los gastos, ¿no? Se reconocerán como devengado y pagado, ¿cierto? Devengado cuando nace la obligación y el pago efectivo, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos la definición presupuestaria de los ingresos y la definición presupuestaria de los gastos. También dice los ingresos se presentan de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria. Supone el reconocimiento del deudor presupuestario y simultáneamente el de un pasivo o de un ingreso patrimonial, o bien la disminución de otro activo, ¿ya? El reconocimiento de un ingreso como percibido supone la materialización de su cobro en forma de efectivo o de otros recursos disponibles en una disminución de una obligación presupuestaria, ¿ya? Eso por el lado de los ingresos. Por el lado de los gastos, se presentan de acuerdo al principio del devengado y la normativa contable y presupuestaria. Supone el reconocimiento de un acreedor presupuestario y simultáneamente el de un activo o de un gasto patrimonial o bien la disminución de otros pasivos. El reconocimiento de un gasto como pagado supone la materialización de su desembolso en forma de efectivo o de otros recursos, ¿no es cierto?, disponibles o en una disminución de un deudor presupuestario. Consideraciones para la preparación del estado de situación presupuestaria. Primero se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo antes del cierre del ejercicio. Deben considerarse todos los ingresos y gastos que tienen presupuesto autorizado vigente, incluso los que no fueron ejecutados, ¿ya? Incluye los presupuestos iniciales y los presupuestos actualizados, presupuesto vigente con las modificaciones del ejercicio. Los totales de los saldos por percibir y por pagar deben corresponder a los montos informados en el balance general en las cuentas 121.92 y 221.92. Una que es ingreso por percibir y la otra que va detallada, ¿no es cierto?, a nivel de deuda, ¿ya? El subtítulo 1535 se informa solo en el presupuesto, ¿ya? Aquí hay un tema importante. Han existido muchas consultas y varias jurisprudencias de la Contraloría respecto a la incorporación del saldo inicial de caja en el presupuesto. El saldo inicial de caja, desde el punto de vista presupuestario, es un registro netamente administrativo, ¿ya? Para reflejar, ¿no es cierto? En el fondo es un poco traspasar también lo que quedó del año anterior para ejecutarlo en el año siguiente, ¿ya? Han habido varias consultas respecto del reconocimiento como un ingreso percibido. La verdad que no es procedente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el saldo inicial de caja ya tuvo una aplicación presupuestaria. No sé si me explico. Ya tuvo los ingresos que generaron el saldo inicial de caja, ya fueron contabilizados presupuestariamente. Por lo tanto, no admite considerarlo nuevamente como un ingreso percibido. ¿Ya? Alguien iba a hacer una consulta. Ahí recién puedo hacer el trámite de la tabla. Dígame. ¿Hay alguien que tiene un micrófono abierto? Ya. Bueno, es súper importante tener claro este concepto de saldo inicial de caja, que tiene solamente, ¿no es cierto?, un efecto de registro administrativo, no tiene efectos presupuestarios como tal, o sea, no es un ingreso por percibir, tampoco es un ingreso devengado,
menos un ingreso percibido, porque ya financieramente ya esos fondos fueron afectados ya en un presupuesto. Lo que pasa es que yo lo incorporo administrativamente, ¿para qué? Para poder ejecutar, ¿no es cierto?, los gastos que se me han generado en el año anterior y que por A, B o C motivo no se alcanzaron a pagar el 31 de diciembre, pero que se traspasan para el ejercicio presupuestario siguiente, los cuales se supone que deben pagarse dentro de los 3 primeros meses del año y se supone también que deben ser pagados con el saldo inicial de caja. Porque se supone también, ¿no es cierto?, que cuando se ejecutó el presupuesto el año anterior, ¿no es cierto?, se supone que estaba financiado, existían los recursos financieros para, ¿no es cierto?, comprometer el pago de esos compromisos. ¿Ya? Ahora, si eso no fuera así, si me quedaran, ¿no es cierto?, recursos, si me quedaran, en el caso de deuda, ¿no es cierto?, deuda flotante, que no alcance a ser financiado con el saldo inicial de caja, se supone que debe ser financiado con el presupuesto vigente. ¿Pero qué significa eso? Que hay que readecuar el presupuesto, ¿no es cierto?, en las condiciones en las cuales se esté ejecutando. Y acá tenemos el estado de situación presupuestaria, que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Tenemos el presupuesto inicial. Nosotros tenemos ahí donde dice actualizado presupuesto vigente. Aquí estamos hablando de los ingresos, ¿no es cierto? Ingresos devengado, ya en el caso nuestro, ingreso percibido, el ingreso a caja efectivo, ¿ya? Y ingreso por percibir o cuentas por cobrar, que podría ser, ¿cierto? ¿Ya? Y el saldo, ¿no es cierto? Yo puedo sacar, bueno, acá no aparece el saldo presupuestario, pero el saldo presupuestario en términos presupuestarios yo lo saco del presupuesto vigente, que sería esta columna, menos el monto devengado, ¿ya? Y voy a determinar cuál es mi saldo presupuestario, ¿ya? Porque acá tengo el por percibir. Acuérdense ustedes que nuestro formato, al menos lo que tenemos al momento, ¿cierto? Tenemos el presupuesto inicial, presupuesto vigente. De la ejecución tenemos, en el caso de los ingresos, ingreso devengado y ingreso percibido. Luego tenemos el saldo presupuestario, que es la diferencia que se produce entre el presupuesto vigente menos, ¿no es cierto?, el ingreso devengado. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto?, ¿qué diferencia me da para poder determinar el ingreso por percibir? ¿No es cierto? Es el monto devengado, esta columna, menos el ingreso percibido, me va a dar el saldo por percibir. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá también, el saldo inicial de caja no está ejecutado presupuestariamente, sino que está registrado desde el nivel de presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, no se debe ejecutar presupuestariamente. Cuando yo hablo de ejecutar presupuestariamente, no se puede considerar como un ingreso devengado menos un ingreso percibido, ¿ya? Eso va a tenerlo presente, que siempre hay preguntas recurrentes en ese sentido, ¿ah? Y la jurisprudencia, digamos así, lo ha manifestado, que es un registro netamente administrativo al presupuesto que se está ejecutando. Por tanto, esos ingresos ya tuvieron su comportamiento presupuestario que fue del año anterior. Por lo tanto, ¿qué pasa ahí? Los ciertos se estarían duplicando. ¿Qué pasaría ahí si lo consideramos como ingreso percibido el saldo inicial de caja? A ver, alguien que me lo cuente. ¿Qué ocurre en ese caso, desde el punto de vista financiero? ¿Qué ocurriría si lo registro ya acá? Voy a mostrar ahí. Si lo registro en esta columna como un ingreso devengado, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Yo esta pregunta se la hago para Entraríamos ir a entendiendo un duplicar, poco. profesor, Sí, ¿a duplicar qué? el ingreso del saldo inicial, porque ese ya fue ejecutado en el presupuesto anterior. Fue devengado Correcto. y ejecutado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese caso estaríamos duplicando, imagínense ustedes, los ingresos patrimoniales. ¿Se fijan? Esos ingresos ya fueron registrados en el patrimonio, digamos. Por lo tanto, el hecho que yo los traspase para el ejercicio siguiente
yo no lo puedo ejecutar presupuestariamente. ¿Por qué? Porque me estaría duplicando los ingresos patrimoniales en ese monto. No sé si me explico. Acuérdense ustedes que los ingresos presupuestarios todos son ingresos patrimoniales y de hecho está clasificado en el clasificador presupuestario respectivo, ¿cierto? Por lo tanto, ese saldo inicial de caja que corresponde a ingresos que se generaron en el ejercicio anterior ya tuvieron su comportamiento presupuestario, ya fueron reconocidos como ingreso, ingreso percibido, fue considerado como ingreso devengado, ingreso percibido, ¿no es cierto? Ya pasó por esa etapa, ¿ya? Por lo tanto, aquí lo único que cabe es registrar solamente el monto desde el punto de vista financiero, que te da mayor holgura financiera, pero tiene un efecto, ¿no es cierto?, de control administrativo más que contable y financiero, ¿ya? Y respecto de los gastos ocurre lo mismo, ¿cierto? Tenemos el gasto en personal, bienes y servicio consumo, ahí volvemos, bueno, bienes y servicio consumo sí lo utilizamos los municipios, ¿ya? Donde aparecen todas las cuentas de funcionamiento, aparece el consumo de energía eléctrica, el consumo de agua, ¿no es cierto? Los arriendos, la contratación de los grandes servicios, como es la extracción de basura, mantención de jardines, ¿no es cierto? Eh, bueno, y todos los servicios que van en beneficio directo a la comunidad, ¿ya? También están las prestaciones de seguridad social, pero en este caso este concepto es aplicable al sector público en general. Tenemos las transferencias corrientes, y aquí sí que es aplicable para el sector municipal, ya que corresponden a todos aquellos aportes que el municipio haga, tanto a entidades públicas como a entidades privadas, que no persiguen fines de lucro, súper importante, ¿ya? Que no persiguen fines de lucro y que en el fondo desarrollen las mismas actividades que desarrolla el municipio, el área de la cultura, el desarrollo del deporte, del medio ambiente, ¿no es cierto? Bueno, y todas las funciones que establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidad. Otros gastos corrientes, ¿no es cierto?, los que no estén contemplados anteriormente, el aporte fiscal libre, ¿ya? Ese aporte fiscal es el que entrega el Estado, ¿ya?, por ejemplo, a las municipalidades que comprometen su presupuesto, en el presupuesto del sector público, recursos a aportar a los municipios. Aporte fiscal para el servicio a la deuda, todos aquellos aportes que entregue el Estado para que los servicios públicos puedan pagar su deuda pública interna, ¿ya? La adquisición de activos no financieros, desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto? Todas las adquisiciones de bienes de uso, ¿no es cierto?, deben ser registrados presupuestariamente como un gasto, pero a su vez, en forma automática. ¿Qué pasa ahí en ese caso cuando yo adquiero activos no financieros? Primero que nada, ¿a qué se refieren los activos no financieros? ¿Cómo, profesor? ¿Alguien que lo, sí, alguien que lo comente? Dígame. No, es que no le escuché la pregunta. A ver, ¿cuáles son los bienes de activo, la adquisición de activos no financieros? ¿A qué se refiere esa cuenta? Pueden ser los bienes de uso. Ya, perfecto, ya, ¿no es cierto? Van clasificados en el 20. Y el hecho que, porque acá lo estamos registrando presupuestariamente, ¿cierto? Pero ¿qué efectos tiene aparte de la compra de estas adquisiciones de activos no financieros? Porque aquí lo estamos registrando como gasto presupuestario. Patrimonio, profesor. ¿Sí? No le escucho bien. Dígame. Aumenta el patrimonio. ¿Esto por qué? Porque igual, ¿no es cierto? ¿Por qué me va a aumentar el patrimonio? Porque es un bien que ¿Ya? efectivamente lo estamos comprando, pero va a sumarse a los bienes que yo poseo. Correcto. Ya, ahí la explicación lógica es la siguiente. Como es la adquisición de un activo no financiero, ¿no es cierto? Tiene tratamiento presupuestario, como gasto presupuestario, pero a su vez tengo que, independiente, si es un bien que se está comprando superior a las 3 unidades tributarias mensuales, voy a tener que activarlo, ¿no es cierto? Y en forma indirecta me va a incrementar el patrimonio. Ahora, si ese activo no financiero es inferior a los 3 UTM, obviamente que lo voy a tirar a gastos patrimoniales, no lo voy a activar, ¿ya?
Luego tenemos la adquisición de activos. Sí, dígame. Profesor, una consulta. No estoy muy claro. Yo sé que el activo no financiero aumenta el capital, o sea, el patrimonio en forma indirecta, Sí, pero ¿me sí, podría correcto. aclarar un poco más cómo en forma indirecta? Cuando el hecho, ¿no es cierto? El hecho que incorpore un bien en el activo, ¿no es cierto? De igual forma, es un movimiento patrimonial que se va generando, ¿ya? Ahora, está muy bien la pregunta que usted me hace. ¿Por qué? Porque en el fondo, respecto de la adquisición de bienes, ¿no es cierto? ¿Ya? En el fondo lo que estamos haciendo es cambiando de bolsillo la plata, ¿no es cierto? Que de igual forma, ¿no es cierto? Eh, si la pagamos en efectivo, la adquisición, obviamente que es un cambio de bolsillo, que no, en ese caso no me va a afectar, ¿no es cierto? No me va a afectar en términos patrimoniales el monto total, digamos, pero igual forma parte, ¿no es cierto?, del patrimonio, el bien que estoy comprando, ¿ya? En el fondo es como que estoy cambiando de bolsillo, ¿no es cierto? Que tengo la plata, pero como tengo la plata, compro un bien y esa plata se me transforma en un bien, ¿ya? Pero que también ese bien forma parte del patrimonio, ¿ya? O sea, afecta el patrimonio por, no sé si es la forma correcta de decirlo, porque se compró un bien, o sea, es como algo conceptual, por decirlo así. Exacto, exacto. O sea, en el Porque, fondo porque no, disminuye una cuenta de activo, pero aumenta otra cuenta de activo, ¿ya? Por lo tanto, se produce un efecto neutro, ¿ya? No siempre, pero sigue siendo parte del patrimonio de la empresa, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que yo, vuelvo a repetir, cambio de bolsillo mi plata. En vez de tenerla en efectivo, se me transforma en un bien. ¿Ya? Es lo mismo, por ejemplo, cuando recibimos los depósitos, ¿cierto? ¿Ya? Recibimos los depósitos en la caja municipal, ¿ya? ¿Qué hacemos en ese caso cuando recibimos la caja municipal diariamente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Dar el depósito al banco, Correcto, pero ¿y qué pasa con las cuentas? disminuye la caja y aumenta mi banco. Exacto, justamente hay un movimiento que en el fondo, ¿no es cierto? Eh, la caja es parte del patrimonio, banco es parte del patrimonio, por lo tanto, pero hay un cambio en el fondo de cuenta, ¿ya? No sé si me explico, ¿ya? En este caso, como estamos trabajando con el presupuesto, obviamente en vez de tirarlo a una cuenta de resultado, cuando yo compro el bien, ¿dónde la voy a incorporar? Si es un bien que es superior a 3 unidades tributarias, activo. ¿cierto? Ya, voy a registrarla al debe, ¿no es cierto?, de la cuenta de activo respectiva y voy a tirar a la ver la cuenta presupuestaria, ¿no es cierto? Luego, cuando lo pague, voy a cerrar la cuenta presupuestaria porque me está apareciendo como pendiente de pago, la cierro al debe, pero a su vez me va a disminuir la cuenta banco, ¿cierto? Ahora, si es un bien inferior a las 3 unidades tributarias mensuales, en vez de activarla, ¿no es cierto?, al debe voy a registrar una cuenta de resultado, de gastos. No la voy a activar por norma, porque es inferior a las 3 unidades tributarias mensuales, ¿ya? Luego, tenemos, ¿no es cierto?, que tenemos los activos financieros que corresponden a, tenemos la cuenta 30, ¿no es cierto?, los activos financieros. Vamos a revisar qué dice respecto de los activos financieros. Vamos a leer textualmente qué es lo que dice. La compra de títulos y valores.
Compra de títulos y valores, profe. Sí, los activos financieros son aquella adquisición de valores. ¿Ah? Los activos financieros tienen que ver con, por ejemplo, los depósitos a plazo, la inversión en acciones, la inversión en bonos, etc. Pero ¿hacia quién están dirigidos esta cuenta en realidad? Ya mayoritariamente hacia aquellos municipios en los cuales demuestran, ¿no es cierto?, que tienen saldos estacionales en caja, cuando yo hago inversiones financieras, ¿ya? Lo mismo que uno hace desde el punto de vista personal, ¿no es cierto?, cuando dispone de, de algunas disponibilidades y puede hacer algún tipo de inversión, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, a eso se refieren los activos financieros. En realidad son las inversiones que hago por disponer quizá a lo mejor de algún fondo ocioso que, de acuerdo a la ley, obviamente me permite poder invertir en el mercado de capitales. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. pero para hacer eso hay que pedir permiso igual al Ministerio de Hacienda. Bueno, anualmente el Ministerio de Hacienda emite una circular, ¿ya? En la cual dice que autoriza a los municipios a invertir en el mercado de capitales siempre y cuando, ¿no es cierto? Una de las razones es que puedan acreditar saldos disponibles, ¿no es cierto?, estacionales. ¿Qué significa eso? Significa que con los fondos recaudados, ¿no es cierto?, hemos cumplido con todos los compromisos, no tengo nada pendiente, ¿ya? Y el excedente que me queda, eso lo puedo invertir en el mercado de capitales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque igual se me va a transformar en un saldo ocioso que va a quedar depositado en el banco sin generar ningún tipo de rentabilidad. Pero obviamente que eso tengo que acreditarlo con la información pertinente. ¿Ya? Yo no puedo llegar y tomar recursos, ¿no es cierto? Y depositarlo sabiendo que tengo una deuda millonaria, ¿no es cierto? Con proveedores, con servicios comunitarios, etcétera. ¿Ya? Solamente está orientado hacia aquellos, como vuelvo a repetir, a esos fondos ociosos, ¿no es cierto?, que están depositados, están emposados en la cuenta, ¿no es cierto?, y que me da la posibilidad de que, así como están retenidos en la cuenta corriente, pueda yo invertirlos en algún documento de inversión. ¿Ya? Profesor, y disculpe, delante Sí, dijo, para los arriendos con opción de leasing, también ahí tiene que intervenir el Ministerio de Hacienda, ¿o no? exacto, justamente. ¿Por qué? Porque en el fondo el leasing es un endeudamiento, y es un endeudamiento a largo plazo, generalmente, ¿ya? Y también tengo que demostrar fehacientemente que dispongo de las disponibilidades para poder cumplir con las cuotas, ¿no es cierto?, mensuales de ese endeudamiento, porque en el fondo es endeudamiento, ¿ya? Yo firmo un contrato, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, una de las partes entrega las especies y en este caso el municipio se compromete a pagar en forma mensual cierta cantidad de dinero a fin de ir amortizando la deuda, ¿ya? Con la única diferencia que ¿no es cierto?, que al final se establece como acuerdo que bajo la última cuota, ¿no es cierto?, el bien recién pasa a formar parte del municipio, ¿ya? Luego tenemos las iniciativas de inversión que corresponden a todos los proyectos de inversión y a los estudios de inversión, el subtítulo 31, ¿ya? Que se refiere a todos los proyectos de inversión y a los estudios de inversión. Luego tenemos los préstamos, ¿ya? Que son, ¿no es cierto?, todos aquellos compromisos, ¿ya?, de pago que puedan, ¿no es cierto?, tener alguna institución. En el caso de los municipios, prácticamente no tienen ese tipo de movimiento. Lo mismo ocurre con las transferencias de capital, ¿ya? Que, ¿no es cierto?, eh, tiene que ver con las disponibilidades reales que tenga cada municipio. El servicio a la deuda son los pagos, ¿no es cierto?, que se van generando en el evento que tenga deuda pública contratada el municipio. Luego tenemos, ¿no es cierto?,
Bueno, y ahí tenemos el presupuesto, el balance de ejecución presupuestaria para nosotros, que tiene ese nombre, pero es el informe presupuestario. ¿Ya? Ahora, en el caso de los municipios, si ustedes se fijan, la información presupuestaria está dada hasta el último nivel de desagregación, ¿ya? A nivel de ítem, a nivel subtítulo, ítem, asignación, subasignación, ¿ya? Y eso lo podemos observar en la estructura que tenemos con el balance de ejecución presupuestaria. Ahora nos pasamos al flujo efectivo. Don Juan, dígame. Una consulta que, como estábamos hablando de presupuesto, usted en una parte habló de las modificaciones presupuestarias, ¿Sí, correcto? ¿cierto? El presupuesto inicial se supone que hay que presentarlo al Consejo a nivel de ítem, Correcto. Y salvo en los algunas excepciones. Correcto, las transferencias, por ejemplo, hay que informarlas al Claro, último, tanto ¿cierto? los ingresos como los gastos. ¿Sí? Sí, y ahí el Consejo, supongamos, lo aprueba, ¿cierto? Y después hace un ¿Sí? decreto alcaldicio aprobando el presupuesto Correcto. inicial. Ya, ahora con las sí, ¿Sí? con Dígame las no. con las modificaciones presupuestarias, uno las presenta mínimo a nivel de ítem igual, De ítem, correcto. ¿Sí? ¿cierto? ¿Sí? A nivel de ítem. Sí, por ¿Cierto? supuesto. Salvo las que se traten de transferencia y salvo las que se traten de proyectos de inversión, que la ley establece que tienen que ser al último nivel de desagregación presupuestaria. ¿Ya? Claro. Pero supongamos ahí en las modificaciones presupuestarias también hay modificaciones presupuestarias internas. ¿Ya? ¿Sí? Supongamos ¿Cuáles que yo serían, quiero, cuáles por, serían según usted? como, ¿Cuáles por serían? decir, si lo hago a nivel de asignación dentro de una misma subtítulo, como ser de la 2204.001, Sí, la cambio a la 2204.002, por decir algo, correcto. Claro, ¿cierto? sí, yo puedo hacer la modificación a nivel de ítem y de asignación y subasignación. En ese Claro, momento yo puedo hacer esos movimientos sin contar con el acuerdo del Consejo, no es necesario. correcto, Si todas las modificaciones, ¿no es cierto?, que se hagan, tienen que ser a nivel de ítem, ¿ya? Para que tienen que ujú, contar con el acuerdo del Consejo. Pero aquellas que por expresa disposición de la normativa contable, ¿no es cierto?, las transferencias tienen que ser al último nivel de desagregación, ¿ya? sí. Y Profesor, por y mi supuesto, consulta, sí, sí, no, mi dígame. consulta, en este caso de modificación interna, eh, yo la hago en forma interna, pero igual es necesario hacer un decreto alcaldicio de la modificación. Sí, sí, de todas maneras, ¿ya? Ya, Ahí en el mismo decreto alcaldicio usted tiene que dejar establecido, ¿no es cierto?, cuáles son las facultades para efectuar esa modificación, señalando que si usted va a hacer movimiento solamente en un ítem, a nivel de asignación de un ítem, tiene que dejarlo establecido, que de acuerdo al artículo tanto del decreto tanto del Ministerio de Hacienda, relativo a la flexibilidad presupuestaria, relativo a que se pueden efectuar los siguientes movimientos, en virtud de esa facultad se hacen, ¿no es cierto?, los movimientos presupuestarios de acuerdo a lo que está planteando, ¿ya? A ¿mm? nivel solamente de ítems, ¿ya? Ya, profesor, y la ¿Sí? última consulta, supongamos que llego a una Sí. modificación interna, lo mismo la 2204.001 contra la 2204.002, ¿cierto? ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Pero supongamos que la 001, por decir algo, es del área de gestión interna, ¿Ya? y la 2204.002 del área de gestión programas sociales, por decir. ¿Ya? ¿Ya? Cambian de área de gestión, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Ahí sigue siendo interna o no. No, en ese caso necesariamente, como se supone que el presupuesto fue aprobado a nivel de área de gestión, ¿no es cierto? Claro, Independiente que sí, es un presupuesto general, pero también fue aprobado a nivel de área de gestión respectiva, en esos mismos términos tiene que ser las modificaciones, los ajustes y todo lo demás, digamos. ¿Ah? Tiene que ser a nivel de área de gestión. Ahora, yo puedo cambiar de área de gestión ciertas modificaciones, pero ahí voy a tener que contar con el acuerdo del Consejo Municipal, ¿ya? Porque estoy cambiando, ¿no es cierto?
Estoy cambiando de sentido, de área de gestión, po, ¿ya? Porque aquí el presupuesto se divide en el de gestión interna, ¿no es cierto? Actividades municipales, programas sociales. Cada una de esas áreas tiene su propio presupuesto, ¿ya? Están las asignaciones. Por lo tanto, en esos términos se supone que el Consejo Municipal le dio la aprobación inicial a ese presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo haga modificaciones entre áreas de gestión, necesariamente va a tener que contar con el acuerdo del Consejo, ¿ya? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Ya, seguimos. Pasamos al informe Profesor, de flujo. Sí, dígame. lo último es que, como decía yo, aunque la modificación fuera interna, al cambiar de área de gestión va a tener que ser aprobado por el Consejo, Exacto, sí, ¿cierto? porque cambio de Y área de gestión, pues, claro. claro, y la explicación para el nivel superior, por decirlo así, el alcalde o el administrador, habría Mm. que decirle que el presupuesto inicial se aprobó también a nivel Bueno, de área. exacto, justamente. Claro, ¿Ya? A nivel de ya. área de gestión. ¿Ya? Por lo Ujú. tanto, en esas condiciones fue aprobado. Ahora, yo puedo hacer modificaciones dentro de la misma área de gestión y a nivel de ítem, no tengo problema, ¿ya? Ah, Pero a sí, nivel, pero a nivel de asignación. Ahí no requiero ningún acuerdo, lo puedo hacer en forma interna. Pero sí, de igual forma, yo tengo que dictar todos los decretos. Ojo con eso, ¿ah? Es sí. importante. Hay que dictar los decretos respectivos, que es el único respaldo que tiene el área de administración y finanzas, ¿no es cierto?, para poder hacer los ajustes presupuestarios, hacer todos los movimientos que implica alguna modificación al presupuesto. ¿Mm? ¿Ya? Ya. Seguimos. ¿Qué muestra el estado de flujos de efectivo? Dice, la información sobre los flujos de efectivo proporciona a la municipalidad y a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la municipalidad para generar efectivo y equivalente al efectivo, así como la necesidad de utilización de esos flujos de efectivo que éste tiene, ¿ya? Bueno, aquí, por ejemplo, hablábamos, parece, en la mañana respecto, hay partidas que son egresos, ¿no es cierto? Pero no necesariamente significan flujo de efectivo, como por ejemplo, dimos algunos tips, algunos ejemplos. ¿Alguien se acuerda? Hay unos registros que son gastos, ¿no es cierto?, patrimoniales, pero que no necesariamente se traducen en flujo de efectivo, pero que sí son gastos. ¿Cuál podríamos señalar? La depreciación acumulada, o la depreciación del La ejercicio. depreciación del año, ¿cierto? Sí, Que es claro. un registro netamente administrativo por el desgaste del uso de los bienes y que va a tener solamente incidencia en el estado de resultados, ¿cierto? Que va a rebajar la utilidad o la generación de ingresos por ese concepto, ¿ya? Por lo tanto, es un registro interno administrativo que tiene incidencia patrimonial, ¿ya? Acá en los flujos efectivos está todo contemplado, digamos, ¿ah? Que lo decíamos en la mañana, que todos los movimientos que se han generado durante un periodo, tanto en ingresos efectivos como egresos efectivos, ¿ya? Los equivalentes al efectivo se tienen con el fin de cumplir con los compromisos de pago a corto plazo para su inversión u otros fines, ¿ya? Por lo tanto, para que una inversión se considere como equivalente al efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo significante de cambio en su valor. Por tanto, una inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo, por ejemplo, 3 meses o menos desde la fecha de adquisición. ¿Ya? Eso es importante. Concepto contable. ¿Qué muestra el estado de flujo efectivo? Primero que nada, el estado de flujo efectivo identifica las fuentes de entrada de efectivo, de dónde provienen los ingresos, ¿ya? Y los ingresos, ¿de qué origen pueden tener? A ver, comentémoslo. ¿Qué origen pueden tener los ingresos o las entradas de efectivo del municipio?
Bueno, generalmente, ¿aló? Sí, Sí. mire, de los ingresos operacionales de presupuestario pueden ser de patente, de derecho, Ya, eso ya, generalmente. pero lo efectivamente ingresado, ¿ya? Cuando hablamos de Claro, efectivo, lo efectivo. efectivamente ingresado, no lo devengado, ¿ya? No, Porque no. la idea es poder establecer cómo se ha dado el flujo efectivo y en el fondo es determinar el saldo del flujo efectivo que tiene que ser coincidente con el saldo de disponibilidades que muestran los estados financieros, ¿cierto? Esa es la Claro. idea, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué dice? La fuente de entrada de efectivo. Primero que nada tenemos que tener conocimiento de ello, ¿ya? Las partidas en que se ha gastado el efectivo durante el periodo sobre el que se informa, cómo salieron las platas de la caja, ¿no es cierto? La caja municipal. Y por último, determinar el saldo efectivo a la fecha de presentación. El saldo efectivo es lo que definitivamente tengo en caja. Y cuando hablo de caja, estoy hablando de la cuenta banco y la cuenta caja. El efectivo y lo que tengo depositado en el banco, ¿ya? También, ¿no es cierto?, este estado informa los flujos de efectivo del periodo clasificado por actividades también, operación, inversión y financiación, ¿ya? Tanto los ingresos como los gastos van clasificados por concepto, ¿ya? Los ingresos por operación estarán dados por, ¿no es cierto?, por todos los ingresos generados por el municipio, los que están establecidos en el decreto de ley 1063 sobre rentas municipales, ¿ya? Y de inversión tendrá que ser, ¿no es cierto?, los desembolsos que se han generado por el proceso de inversión. También, ¿no es cierto?, tenemos el proceso de financiación. A lo mejor se puede haber autorizado algún crédito que ha provocado la generación de algún ingreso efectivo, ¿ya? Por último, se deberá utilizar el método directo para la preparación de los estados de flujo efectivo, es decir, se obtendrá el estado a partir de las cuentas que miden la variación de fondos, presupuestarios y no presupuestarios, ¿ya? También es importante, o sea, se van a considerar ambos conceptos en la preparación de este informe. Hay un micrófono abierto. 072. 072. No. ¿Ya? ¿Qué contiene el estado de flujo efectivo? Primero que nada, la variación de los fondos presupuestarios. Las entradas y salidas de fondos presupuestarios se obtienen a través de los movimientos presupuestarios registrados en las cuentas de deudores presupuestarios y acreedores presupuestarios. ¿Ya? Sí, hace cuenta uno. Hay un micrófono abierto. Ya. Las entradas de dichos fondos se obtienen de los créditos a las cuentas citadas en primer término y la salida de esos fondos se obtienen de los débitos de las cuentas citadas en segundo término. ¿Ya? Bueno, esta es una fórmula también de sacar el fondo efectivo también, ¿cierto? Yo para los efectos de determinar las disponibilidades reales, ¿no es cierto? ¿Qué considero? Considero el saldo inicial de caja, ¿no es cierto? Si lo miro desde el punto de vista presupuestario y extrapresupuestario, ¿ya? Se obtienen a través de los movimientos presupuestarios registrados en las cuentas de deudores presupuestarios y de acreedores presupuestarios. Las entradas de dichos fondos se obtienen de los créditos de las cuentas citadas en primer término y la salida de esos fondos se obtienen de los débitos de las cuentas citadas en segundo término, ¿cierto? Bueno, ahí está clarito, ¿no es cierto?, que tiene que ver con los ingresos presupuestarios. Cuando se genera un ingreso efectivo presupuestario, cuando yo hago un registro al haber de la cuenta de ingreso presupuestario, ¿cierto? Cuando hago un desembolso para pagar un compromiso presupuestario, yo lo registro al debe. Entonces, por eso aquí me está diciendo que cómo yo determino, ¿no es cierto?, realmente el flujo de efectivo cuando operan este tipo de cuentas, ¿ya? Lo mismo ocurre acá, ¿no es cierto?, con la variación de fondos no presupuestarios. Dice que las entradas y salidas de fondos no presupuestarios se obtienen a través de los movimientos de intermediación financiera registrados en las cuentas de los subgrupos de anticipo de aplicación de fondos, ajuste de disponibilidades de activos, depósitos de terceros y ajustes a disponibilidades de pasivos. ¿Ya? Generalmente, ¿no es cierto?, cuando solamente cuando se registraba solamente el presupuesto o el balance presupuestario, ingresos y gastos,
y se utilizaban las cuentas complementarias, en esa oportunidad para determinar, antes que existiera el sistema integrado de contabilidad, ¿no es cierto? Existía que, primero que nada, para sacar la disponibilidad, había que registrar, por un lado, ¿no es cierto?, los ingresos presupuestarios, los débitos, los créditos de los ingresos presupuestarios, ¿ya?, como ingreso, menos los débitos de los gastos presupuestarios, ¿cierto? Ahí me da un subtítulo, un subsaldo, por decirlo de alguna manera. Pero sacar el saldo real, ¿no es cierto? De igual forma, tenía que, ¿no es cierto?, agregar, ¿no es cierto?, las cuentas complementarias, ¿ya? Aquellas cuentas que no tenían movimiento presupuestario, pero sí tenían movimientos complementarios, ¿ya? Generalmente las cuentas complementarias, ¿no es cierto?, se registran cuando hay movimientos a fondo, ¿ya? Cuando se tratan de cuentas de pasivo, se me van a aumentar o las voy a considerar como ingresos, ¿no es cierto?, movimientos a fondo, los créditos de esas cuentas, ¿ya? Y cuando se produzcan los desembolsos, la salida de dinero, voy a registrar los débitos de esas cuentas, ¿ya? Por eso que aquí aclara, ¿no es cierto?, que la entrada y salida de fondos no presupuestarios se obtienen a través de los movimientos de intermediación financiera registrados en las cuentas de los subgrupos de anticipo y aplicación de fondos, ¿ya? Ajuste a disponibilidades de activos, depósitos de terceros y ajuste a disponibilidades de pasivos. Presentación del estado de flujo de efectivo. Primero tenemos las actividades de operación. Por ejemplo, cobro por concepto de impuestos, contribuciones y multas, cobro y pago por transferencia, cobro por concepto de bienes y servicios suministrados por la entidad, ¿ya? Cobros por concepto de bienes y servicios suministrados por la entidad, pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios. ¿Cuáles son las actividades de inversión? Cobros por concepto de disposiciones de activos no financieros y activos financieros, pagos por concepto de iniciativas de inversión, ¿ya? Una por los ingresos y otra por los gastos. Y respecto a las actividades de financiación, cobros de recuperación de préstamos, ¿ya? Pagos por concesión de préstamos, cobros por endeudamiento, pagos por amortización de la deuda pública. Y aquí está mezclado los ingresos y los egresos efectivos. Consideraciones para la aprobación de los estados de flujo efectivo. Primero que nada, incluye los movimientos de débitos y créditos de las cuentas presupuestarias, del balance de comprobación y de saldo antes del cierre del ejercicio, ¿ya? También, ¿no es cierto?, compuesto por la variación de fondos presupuestarios y la variación de fondos no presupuestarios. De esa forma, ¿no es cierto?, vamos construyendo el flujo efectivo. La variación de fondo presupuestario, que es igual a los ingresos presupuestarios percibidos menos los gastos presupuestarios pagados, ¿ya? Variación de fondos no presupuestarios, y aquí están los créditos de las cuentas, la 113, la 114, la 116, la 119, la 214 y la 216, y los débitos de las cuentas 113, 114, 116, 119, 214 y 216, ¿ya? Y aquí, si podemos ver, ¿no es cierto?, ahí aparece la cuenta de administración de fondos, la 214, y aparecen el resto de cuentas también que tienen movimientos de fondos. Incluir cuadro para calcular la variación de fondos no presupuestarios, como notas, ¿ya? En el fondo es como aclarar que dentro del estado de flujo efectivo, ¿no es cierto?, se consideran todas aquellas cuentas que no tienen, ¿no es cierto?, incidencia presupuestaria, pero que sí están incluidos dentro del flujo efectivo que se presenta. Y acá tenemos, ¿no es cierto?, la estructura del informe de flujo. Tenemos los ingresos presupuestarios, ¿cierto?, los gastos presupuestarios. Dentro de los ingresos presupuestarios tenemos los ingresos operacionales, los ingresos de actividades de inversión, los ingresos de actividades de financiación. Y ahí tenemos el total de los ingresos percibidos. Luego tenemos los gastos presupuestarios, que están los gastos operacionales, los gastos de actividades de inversión, los gastos de actividades de financiación, ¿ya? Cuando hablamos de los gastos de actividades de inversión, estamos refiriendo a la ejecución de obras de inversión, que han significado desembolsos de dinero, ¿ya?, respecto de
de las actividades propias que desarrolla la entidad. Y los gastos de actividad de financiación tienen que ver, ¿no es cierto?, los desembolsos que la entidad o el municipio va desembolsando en forma de actividad para servir el pago de la deuda pública. Por lo tanto, la sumatoria de todos estos conceptos me da los gastos pagados. Por otro lado, respecto a los ingresos presupuestarios, ¿no es cierto?, me da la sumatoria de todos estos conceptos, matemáticamente, me da los ingresos percibidos. ¿Ya? Ahora, los ingresos operacionales menos los gastos operacionales me da un resultado, que es el flujo originado de las actividades operacionales. ¿Ya? Respecto de los ingresos de actividades de inversión menos los gastos de actividades de inversión, me da el flujo originado en actividades de inversión. Luego tenemos los ingresos por actividades de financiación menos los gastos de actividades de financiación, me da como resultado, ¿no es cierto?, el flujo originado en actividades de financiación. ¿Ya? Por último, entre los ingresos percibidos menos los gastos pagados, me da la variación de fondos presupuestarios, más la variación de fondos no presupuestarios, y ahí tengo yo, ¿no es cierto?, la variación neta del efectivo, ¿ya? Que se supone que es el saldo definitivo de las disponibilidades. Y acá tenemos el estado de presentación, ¿no es cierto?, el estado de flujo efectivo. Teníamos ahí, ¿no es cierto?, los gastos, el flujo originado en actividades operacionales. Primero tenemos las variaciones de fondo presupuestario, que es un gran título, ¿ya? Dentro de la variación de fondo presupuestario tenemos el flujo originado en actividades operacionales, el flujo originado en actividades de inversión y el flujo originado en actividades de financiación. Dentro del flujo originado en actividades operacionales tenemos los ingresos operacionales, los gastos operacionales, ¿ya? Dentro del flujo generado en actividades de inversión tenemos ingresos por actividades de inversión y gastos por actividades de inversión, ¿ya? Y tenemos el flujo originado en actividades de financiación, ingresos por activación, actividades de financiación y gastos por actividades de financiación, ¿ya? Si ustedes se fijan, tenemos los ingresos y los gastos en los tres grandes grupos, ¿no es cierto?, de este flujo que tiene su origen diverso, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que es la variación fondos no presupuestarios, ¿ya? Que es un gran detalle acá en el flujo de efectivo, en la cual tenemos considerados los movimientos acreedores y los movimientos deudores, ¿ya? Y aquí, cuando hablamos movimientos acreedores, hablamos movimientos acreedores de las cuentas presupuestarias, extrapresupuestarias, y el movimiento de deudores de cuentas extrapresupuestarias, ¿ya? Y luego, a raíz de eso, ¿no es cierto?, tenemos la variación neta del ejercicio, el cual me da el saldo inicial. Bueno, acá agrego yo el saldo inicial de disponibilidades, que viene del ejercicio anterior, y que me da al final el saldo final de disponibilidad, que debe ser el mismo saldo que me está entregando el sistema contable pertinente, ¿ya? Obviamente que comparado con la conciliación bancaria, ¿no es cierto?, respecto de ciertos valores que tengo que ir haciendo el ajuste, y la idea es que estos informes estén encuadrados con toda la información que se maneja a nivel estructural contable, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Luego tenemos que muestra el estado de cambio en el patrimonio neto, ¿ya? Dice que es un estado que refleja las variaciones directas al patrimonio en el transcurso de un periodo contable. Incluye el resultado del ejercicio y aquellas variaciones que por su naturaleza, ¿no es cierto?, no deben formar parte del estado de resultado, tales como ajustes por cambio de las políticas contables, ajustes por corrección de errores, ajustes por deterioro, ajustes por reevaluaciones, donaciones de bienes, ¿ya? En ese caso, ¿no es cierto?, estas son las causales por las cuales este estado, ¿no es cierto?, cambia la estructura patrimonial y que afecta directamente al patrimonio, ¿ya? Dice que es un estado que refleja las variaciones directas al patrimonio. Recuerden ustedes que tenemos dos cuentas que afectan en forma indirecta al patrimonio. ¿Cuáles son? Alguien que me las diga. ¿Cuáles son las cuentas que varían al patrimonio en forma indirecta? Porque acá estamos hablando, ¿no es cierto?, de cambio en forma directa al patrimonio, ¿ya? Que son
estas notas que aparecen acá, que son los ajustes por cambio de las políticas contables, ¿no es cierto? Ajustes por corrección de errores, ajustes por deterioro, ajustes por reevaluaciones, donaciones de bienes. De esa manera, ¿no es cierto? A través de estos conceptos entendemos que afecta en forma directa al patrimonio. Pero ¿cuáles son las cuentas que afectan en forma indirecta al patrimonio? Alguien que me conteste. ¿Cuáles son las cuentas que me registran en forma indirecta las variaciones patrimoniales? Las depreciaciones y las actualizaciones. Bienes. La depreciación. No. ¿Cuáles son las cuentas? Les voy a repetir. ¿Cuáles son las cuentas contables que hacen variar el patrimonio en forma indirecta? Las de ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales. Las de ingresos patrimoniales y gastos patrimoniales. Acuérdense bien, hay que tener clarito eso, ¿ya? Pues es fundamental poder entender de qué manera, ¿no es cierto?, me afecta y me cambia el patrimonio en forma indirecta. Va a ser a través de las cuentas de ingresos patrimoniales y la cuenta de gastos patrimoniales, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, yo voy digamos, voy a determinar si me aumentó o me disminuyó el patrimonio, con la pérdida o la ganancia, ¿ya? Pero sí hay partidas, hay partidas que afectan en forma directa al patrimonio, ¿ya? Que por normativa, ¿ya? Por normativa contable, se cargan directamente al patrimonio, como es el ajuste por deterioro, por ejemplo, ¿ya? Ajuste por corrección de errores, ¿ya? En los cuales en algunos casos, cuando son de errores anteriores, tiene que ver con los resultados acumulados, ¿cierto? Y cuando son relativos a operaciones del ejercicio, ¿no es cierto?, tienen que ver con resultados del ejercicio, ¿ya? Ya, seguimos. ¿Qué muestra el estado de cambio en el patrimonio neto? El objetivo de este estado es revelar la información que modifica el patrimonio de la entidad en un periodo determinado y que no está incluida en el estado de resultado. Y aquí está la explicación, ¿cierto? Porque estas variaciones no están incluidas en el estado de resultado, ¿ya? Sino que están detalladas, están informadas en forma directa contra el patrimonio, ¿ya? Y que corresponde a cada una de las cuentas o partidas de ingresos y gastos del periodo reconocidos directamente en el patrimonio. El resultado del periodo, ¿no es cierto?, los efectos de los cambios en la normativa contable, en la corrección de errores, el saldo de los resultados acumulados al principio del periodo y en la fecha del balance, así como los movimientos del mismo durante el periodo, ¿cierto? Por lo tanto, hay partidas en las cuales yo tengo que reconocer, ¿no es cierto?, la variación patrimonial depende del tipo de actividad económica o de transacción económica financiera de que se trata, ¿ya? Consideraciones para la preparación del estado de cambio en el patrimonio neto. Primero, se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo después del cierre del ejercicio. Está compuesto por los aumentos y disminuciones contabilizadas directamente en las cuentas de patrimonio, más el resultado del ejercicio. Se registran variaciones patrimoniales por cambios de políticas contables, ajustes por corrección de errores y otras situaciones que disminuyan o aumenten el patrimonio, porque se puede dar ambos casos, digamos, ¿ah? En el caso, por ejemplo, podría darse a ver, vamos acá, vamos a devolvernos un poco. Por ejemplo, análisis por corrección de errores. Por ejemplo, el ajuste por reevaluaciones, ¿ya? Que me signifique, ¿no es cierto?, un aumento, ¿ya? Un aumento del valor de los bienes, ¿ya?
que yo lo tengo registrado a un valor, pero producto de la regulación puede aumentar de valor. Por lo tanto, se está generando ahí un delta que de igual forma, ¿no es cierto?, me va a afectar el patrimonio con un mayor valor. ¿Ya? Ya, a ver, vamos viendo a ver qué podemos entender respecto de todo lo que hemos pasado. Dice que el estado de resultados tiene como objetivo mostrar el desempeño de la gestión económica financiera de una entidad pública en un periodo contable determinado. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor, ¿Qué verdadero? porque el estado de resultado muestra la diferencia entre los ingresos y los Sí, no gastos está de... bien. ¿Ya? ¿Alguien opina diferente? ¿Es verdadero o es falso? Verdadera, profesor. ¿Por qué es verdadero? Porque efectivamente, como decía la colega, mide el desempeño de la gestión económica financiera. ¿Ya? A ver, vamos a retroceder un poco, ¿ah? A ver. No. Ahí está. Hay un concepto por aquí que está. Acá está. Del análisis de dicho estado resulta factible medir el grado de desempeño a nivel de ejecución de los recursos que las municipalidades administran para satisfacer las necesidades de la comunidad implícita en el cumplimiento de su cometido. ¿Quién me está entregando esta información según esto? Este estado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el estado de situación presupuestaria me mide el grado de desempeño, ¿cierto? ¿Ya? No necesariamente, ¿no es cierto? Vamos a volver a... Ahí habla del estado de resultado. Claro, pero el desempeño, a través de qué instrumento se mide el desempeño? El estado de situación financiera. ¿Ya? ¿Y cuál es el estado de situación financiera? Ojo con ello. Por eso hay que definir bien, tener claridad respecto de cada uno de los conceptos. El estado de situación financiera se mide a través del balance general, acuérdense. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. no, es que Escucho. yo me acuerdo que en la resolución número 3 habla que el estado de resultado muestra el desempeño de la gestión económico-financiera. Veámoslo. Vamos a certificarlo, ¿ya? Si esa es la definición que aparece en la resolución 3, profesor. Veamos. Estamos hablando del estado de resultados. Vamos a leerlo.
¿Ya? Vamos a leer textualmente. Dice, el estado de resultados tiene como objetivo mostrar el desempeño de la gestión económico-financiera de una entidad pública en un periodo contable determinado. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que es verdadero. Está correcto lo que ustedes me han manifestado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hay alguien que opina diferente? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Sí? Ya. Vamos a dejar que es verdadero. ¿Ya? Luego en la número 2 dice, el estado de flujo de efectivo debe informar de los flujos de efectivo del periodo clasificado por actividades de operación, de inversión y de financiación. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso este enunciado? Alguien que me conteste. Verdadero. ¿Ya? ¿Estamos todos de acuerdo que es verdadero? ¿Sí? ¿Hay alguien más que opina que es verdadero? Verdadero, profesor. ¿Sí? Ya. Obvio, es verdadero porque dice los estados de flujo efectivo deben informar de los flujos efectivos del periodo clasificado por actividades. Acuérdense, teníamos la operación, la inversión y de financiación, que lo acabamos de explicar en uno de los últimos, ¿no es cierto?, apuntes. Ya, por lo tanto es verdadero. Dice, el estado de cambio en el patrimonio neto no tiene por objeto reflejar las variaciones directas al patrimonio en el transcurso de un periodo contable determinado. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, No ¿cierto? tiene por objeto. Porque no, dice que no tiene por objeto reflejar las variaciones, sí tiene por objeto reflejar las variaciones directas del patrimonio, pues en el transcurso de un periodo contable, el cambio en el patrimonio neto, ¿ya? Y el estado de cambio en el patrimonio neto justamente tiene que formarse, ¿no es cierto?, todos aquellos movimientos que se han generado durante el ejercicio y que corresponde una modificación directa al patrimonio, ¿ya? Por lo tanto es falso, ¿ya? Dice las notas, revelaciones, son parte integrante de los estados financieros y proporcionan información adicional que permite que los usuarios evalúen los objetivos y las políticas y los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Una de las condiciones, ¿no es cierto?, que establece la norma internacional de contabilidad es que deben, ¿no es cierto?, expresarse las notas explicativas a los estados financieros, que son las revelaciones, ¿ya? Y que son parte integrante de los estados financieros, ¿ya? Y proporcionan información adicional que permite que los usuarios evalúen los objetivos, las políticas, los procesos que la entidad aplica para gestionar su patrimonio, ¿ya? Por lo tanto es verdadero. Luego dice, una entidad solo deberá revelar la información de aquellas notas que les sean aplicables. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. ¿Ya? ¿Alguien más opina que es verdadero? Verdadero. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero si hay una información que no le es aplicable, igual me parece que hay que hacer mención de eso. Sí, es que en realidad, No aplica, se le puede colocar. No sé. por ejemplo, obviamente que dentro de la revelación de la información, ¿no es cierto? Yo voy a revelar la información que está contenida en los informes nomás, ¿cierto? Por ejemplo, yo no voy a revelar otra información relativa, por ejemplo, si no tengo, voy a poner un ejemplo, inversión financiera, por ejemplo, ¿ya? Y nunca la he tenido como municipio. No voy a revelar, ¿no es cierto? Quizá a lo mejor podré revelar la que no aplico, si me es exigible, ¿no es cierto? Puedo colocarle ahí en la información que no aplica dicha explicación nomás, ¿cierto? Porque
no está dentro del proceso, ¿no es cierto? Dentro del proceso contable no se registra operación alguna por ese concepto, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que la nota explicativa, ¿cierto? Los estados financieros podría estar radicada solamente en aquellas partidas que están debidamente procesadas, ¿ah? Y que les sean aplicables. Pero podría interpretarse también, ¿no es cierto?, que también, aún cuando no les son aplicables, de igual forma, ¿no es cierto?, yo podría informar diciendo que no se aplica, no se aplica esa nota porque no corresponde, ¿ya? Por lo tanto, vamos a leer aquí algo de lo que dice las notas de los estados financieros. Dice: nota, los estados financieros son revelaciones que proporcionan información adicional que permite que los usuarios de los estados financieros evalúen los objetivos, las políticas y los procesos que ella aplica para gestionar su patrimonio. Que ella aplica, ¿cierto? No solamente voy a colocar la totalidad de las notas, considerando que no están dentro del proceso de información contable. Por tanto, en este caso, serán aplicables solo aquellas que les sean aplicables nomás. No hay otra vuelta. ¿Sí? Por lo tanto, yo asumiría que es verdadero. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo, no? Sí, profesor. ¿Hay alguna otra consulta en contrario o alguna opinión en contrario? ¿No? Ya. Acá tenemos el balance general, ¿cierto? Y aquí el balance general, vamos a ver si se puede ampliar esta cosa. No. Y aquí están los balances generales comparados. Si ustedes se fijan, tenemos el año 2000, año 2 y el año 1, ¿cierto? Esta es la nueva normativa que estipula que los balances tienen que ser comparados un periodo con otro, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, tenemos que reflejar los recursos disponibles, los bienes financieros. Aquí nosotros vamos a transcribir y a escribir en el balance, ¿no es cierto?, respectivo, todas aquellas cuentas que han tenido movimiento durante el ejercicio contable, ¿ya? Por lo tanto, yo no voy a utilizar todo el plan de cuenta, voy a utilizar el plan de cuenta que sea atingente a las operaciones que desarrolla el municipio, ¿ya? Por lo tanto, no voy a registrar más allá de lo que corresponda, ¿ya? Y de acá puedo hacer varios análisis, ¿ya? Imagínense usted, yo puedo hacer análisis vertical y análisis horizontal del balance general. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sacar, ¿no es cierto?, evaluación porcentual de cada una de las cuentas. Por ejemplo, en el caso de las disponibilidades, yo puedo comparar cuánto era la disponibilidad en el año 1 versus la disponibilidad en el año 2000, el año 2, digamos, ¿ya? ¿Cuánto fue el incremento o cuánto fue la disminución? Ahora, por ejemplo, ¿en qué otra cuenta? En las cuentas por cobrar por contraprestación, ¿ya? ¿Qué diferencia se produjo un periodo con otro? ¿Ya? Por ejemplo, si me incrementaron las cuentas por cobrar con contraprestación, por decir algo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ya? ¿Por qué me disminuyeron? ¿Ya? Eso significa que, por un lado, me aumentaron los morosos, ¿cierto? Por eso quedaron muchas cuentas por cobrar. Y ahí yo puedo hacer ciertos análisis diciendo de que, ¿no es cierto?, algo anduvo mal. Pues. Quizá a lo mejor hay que hacer una revisión, una reingeniería, por ejemplo, en el proceso de cobranza, ¿ya? A lo mejor no tenemos un proceso de cobranza robusto, sólido, que garantice que los procesos de cobranza se efectúen en forma óptima. Entonces, para eso sirve todo este análisis que podemos hacer de los estados financieros, ¿ya? Quizá a lo mejor también, ¿por qué se generan mayores, en el caso de las existencias, voy a poner un ejemplo,
¿Por qué las existencias, ¿no es cierto?, se produjeron mayores ingresos por las existencias? ¿O por qué aumentaron las existencias en términos de saldo, un saldo con otro? También porque bajaron las ventas. Algo pasó ahí. ¿Hubo algún deterioro también de existencia que produjo una disminución importante? Bueno, yo tengo que ir determinando, de acuerdo a esos análisis, ¿no es cierto?, cuáles son las razones que pueden haber generado variaciones importantes entre una cuenta y otra, y entre un periodo y otro. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? estamos listos para ir al último break del día. Ah, perfecto. 15 minutos. Una consulta, ¿quién está conectado con una H, una A y una C? No sé quién es. Si pudieran revisar, por favor, porque esa persona, si no me da el nombre, va a quedar ausente. Ahí abrió el micrófono. Dígame, ¿quién es? Hola, Hola. Helmut Azúcar. Hola, Ah, Helmut, ya, perfecto. Gracias. bueno, Ya, bien. Ya, profesor, nos encontramos. A las 4:30, ¿cierto? Sí. A las 4:30. Ya, perfecto.